Listo, estaba comenzando a grabar. Buenas noches para los chicos de la grabación. Vamos a terminar de corregir el simulacro C. Listo, entonces, muchachos, ¿qué pusieron en la pregunta número 51? ¿Qué respuesta? Ese texto es un poquito duro. A mí me salió mi primera IFEX y casi me muero. La D, ok, las demás personas solamente contestaron 3. No, yo es que venía con toda la actitud y están como el domingo. Diciembre está muy triste. La D, ok. Bueno, nos dice que qué función cumple el cuarto párrafo. La A nos dice enunciar las conclusiones que se derivan de la tesis central del texto. Bueno, la tesis central como tal no la hay. ¿Sí? Es como... O bueno, sí, la tesis sería un poco como el hecho de defender la idea de que lo racional, lo no racional es distinto a lo irracional. ¿No? Entonces, pues ella no está como tal en este segundo párrafo defendiendo la tesis. En este segundo, lo que nos dice es básicamente, en este párrafo, las diferencias de un ser irracional a de un ser no racional. Eso es como lo que está intentando ella en el cuarto párrafo, perdón, distinguir es los dos significados. Entonces la A descartada. La B nos dice anunciar los contenidos que se desarrollarán en el texto. No, ya en el corto párrafo ya están desarrollando los contenidos. Ella no los anuncia en ese lugar. Entonces, chao la B. La C nos dice introducir una objeción a la tesis central del texto. Tampoco. Ella no está poniendo un argumento en contra a favor del, en contra, perdón, hacia la tesis, ¿no? Ahí todavía como que apenas se está mencionando la tesis. Entonces tampoco podría ser la C. Y la D nos dice presentar una distinción entre los conceptos centrales del texto, que cuáles serían un ser irracional y un ser no racional, que parecen tal vez cosas similares, pero son totalmente distintas, ¿sí? Entonces, muy bien chicos, para los que marcan la D, esa era la respuesta. ¿Queda clara esta pregunta? ¿Sí? Listo. Si hay dudas me comentan, ¿vale? ¿Qué pusieron en la 52? Ok, ¿y los demás? La D. ¿Y los demás qué opinan? ¿Por qué creen que es la D, chicos? ¿Alguien se atreve a decirme por qué? ¿Alguien opina distinto? ¿O no? Me interesa saber su opinión. Bueno, nos dice que cuál de las siguientes estrategias argumentativas emplea la autora en el texto, ¿no? Ok, la A nos dice aceptar la hipótesis como cierta porque es la mejor explicación disponible. No, no, ella no está siendo conformista, ella quiere saber como la respuesta completa. Ella acá no está aceptando ninguna hipótesis tampoco. Está como intentando
de probar o de refutarla, ¿no? De alguna manera. Entonces no la está aceptando como cierta solamente porque es como lo más lógico, como la única explicación que hay. Entonces no, nada que ver. La B nos dice, descartar una tesis alegando que se basa en argumentos de autoridad. Para nada. El hecho de que nos mencione por aquí Aristóteles no significa que a partir de lo que él dice, la autora descarte totalmente una tesis, la tesis del texto, pues, porque es que Descartes lo dijo así. No, ella antes lo contrario, como que usa a Descartes para apoyarse, no para descartar. Entonces, chao la B. Y estamos entre C y D. No, la C nos dice, probar una tesis, demostrando cómo la tesis contraria conduce a un absurdo. Ok, pero ¿por qué dirían ustedes que es absurdo? ¿Sí? Como el ejemplo que nos ponen ahí es como de que, ok, si yo hago algo no racional porque pues yo razono, pero digamos algo, una cosa, un animal que no tiene esa capacidad, no es posible que razone. Entonces ellos lo que hacen es como llamar a ese lado lo absurdo, ¿no? Y pues por eso tampoco sería como la respuesta correcta, porque no es suficiente con la información. Y sería la de chicos. ¿Alguien tiene dudas? Deme un segundito. Listo, chicos, 53, ¿qué pusieron? Listo. La C, ok, nos dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes fragmentos introduce un tema que no se desarrolla en el anterior texto? La A nos dice, supongo que usted rechazará esta explicación del comportamiento de mi taza de café. ¿Por qué preguntaría usted que la taza de café está actuando por razones? No, esto sí se desarrolla, literalmente es el tema principal. Entonces, la B nos dice, podríamos decir, por supuesto, que un humano que crea y desee esas cosas es irracional, porque sus razones está mal. ¿Qué lo hará creer que ese sitio es el centro del universo? Vuelve y juega, acá nos que menciona literalmente el tema principal del texto, que es lo racional, lo irracional y lo no racional. Entonces ese es un tema que sí se menciona en el texto y se desarrolla, y como nos pide algo que no se desarrolle, lo descartamos. La C nos dice, de hecho, es interesante especular la relación entre ambas cosas. ¿Sería posible la razón sin lenguaje? ¿Sería posible el lenguaje sin razón? Ese es un tema que no se desarrolla, ¿sí? Sí se desarrolla la razón y toda esa vaina, ¿sí? Un poquito, pero no si dependen la una de la otra. Entonces, y como nos pide un tema que no se desarrolle, y la C es un tema que no se desarrolla, va a ser la respuesta correcta. La D también nos dice, solamente las cosas racionales pueden ser irracionales, solo las cosas que actúan por razones pueden actuar por razones que están mal.
Acá nombra los temas principales que se desarrollan en el texto, entonces también descartada. ¿Claros con esta pregunta, chicos? Listo. 54, ¿qué pusieron? La vela. Chicos, respecto a la pregunta número 52, ahorita se las reconfirmo, porque la verdad es que Andrés dice que es la C. Andrés, Carlos. Bueno, creo que se llama Carlos Andrés, el profe. Dice que es la C. Yo con Sebastián había dicho que la D. Entonces ahorita se la reconfirmo entre los profes que decidimos. ¿Vale? La verdad es que a mí sí me salió mi primer IFEX, pero yo en mi primer IFEX la verdad no me saqué sin en lectura. Pero según yo, no fue por este texto. Según yo. Entonces, bueno, veo que están marcando la B y la A. Nos dice, considere la definición de la palabra irracional que aparece en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española RAE. Nos dice, irracional, que no tienen facultad de razonar. Listo. Nos dice que cuál es la relación entre la definición del diccionario y la propuesta del texto acerca de lo que es irracional. Entonces, acá sí nos vamos como a devolver, ¿no? El texto que nos dice que una persona irracional, nos dice, podríamos decir por supuesto que un humano que crea y desee cosas es irracional porque sus razones están mal. O sea, irracional es una persona que tiene sus razones mal, literalmente. Eso es lo que nos dice, ¿no? El texto. Y la Real Academia nos dice que, yo se lo señalo, y la Real Academia nos dice que, acá abajo, que no tiene facultad de razonar, ¿sí? Entonces, muchachos, no es similar, porque en el texto nos dice que una persona irracional sí tiene la facultad de razonar, que de alguna manera razona mal, ¿sí? Razona mal, de alguna manera. Entonces no van a ser similares ni complementarias. ¿Listo? Son dos ideas distintas. La A nos dice la definición de la RAE es incompatible con lo que propone el texto sobre la irracionalidad. Son dos ideas opuestas, son dos ideas distintas. Entonces sí podríamos decir que es incompatible. La B nos dice la definición de la RAE es compatible con lo que se propone en el texto sobre la irracionalidad. No, mientras en la una nos dice que no tiene facultad de razonar, en la otra nos dice que sí tiene la facultad de razonar, pero que lo hace de una manera errónea. Entonces, la B, descartada. La C nos dice, la definición de la RAE es una versión abreviada de lo que se propone en el texto sobre la irracionalidad. No es una versión abreviada, es una versión muy distinta. Entonces, descartada. La D nos dice, la definición de la RAE complementa lo que se propone en el texto sobre la irracionalidad. No se complementa, muchachos. Vuelvo y juega, son ideas distintas. Entonces, muy bien para los chicos que marcaron la A. ¿Queda clara esta pregunta? ¿Sí? Listo. 55, ¿qué pusieron, chicos? La A, la A, la A.
Ok, nos dice, considera el siguiente fragmento. Un humano con la creencia y el deseo mencionados podría tener una razón para estar allí sin hacer nada. Pero, ¿una taza de café? ¿Cuál de las siguientes opciones tiene el mismo sentido que este fragmento? La D nos dice, es imposible. Bueno, estas palabras son totalizadoras. Ya sabemos que hay que tener mucho cuidado con estas palabras. Nos dice, es imposible que un ser racional cree y desee cosas absurdas. Es improbable que un ser no racional tenga deseos o creencias. No, muchachos, no es imposible. De hecho, es posible. Ahí nos dice como que pues que una persona esté ahí, pues tendrá sus razones para estar ahí sentado haciendo ni cacas, ¿sí? Entonces no es imposible como tal que un ser racional crea y desee cosas absurdas. Es posible, totalmente posible. Entonces, y en el texto inclusive no lo menciona. Entonces, descartada la D. La C nos dice, es posible que un humano razone de manera extraña, pero es imposible que los demás animales o objetos inanimados razonen. Ok, muchachos, es imposible. Usted no sabe si es imposible realmente o no. ¿Sí? Usted no tiene las pruebas suficientes para decir que es imposible. Es imposible, es una palabra muy totalizadora también. Entonces la C, descartada. La B nos dice, es absurdo que los humanos actúen sin tener razones para hacerlo. Es igualmente absurdo que los objetos inanimados razonen. Ok. No es que sea absurdo que los humanos, pues, de alguna manera razonen muy distinto a otras personas. Pues como dice en el texto, un humano tiene sus razones de estar ahí, cualquiera que sea, ¿sí? No es absurdo que tengan razones, porque pues es normal. En nuestra naturaleza es lo que nos diferencia de todo lo demás, de los animales, de las cosas, ¿sí? Entonces tampoco, descartado. Y la A nos dice, tiene sentido que un ser racional actúe como consecuencia de sus razonamientos, pero es absurdo que un objeto inanimado actúe por razones, que es lo que nos quiere decir como de que, o sea, un humano sí, pero una taza, o sea, ni siquiera razona, qué estupidez, ¿sí? Entonces eso es como lo que nos quiere decir el enunciado. ¿Tienen clara esta pregunta o hay dudas? Veo que la dudaron con la C y con la D. ¿Claros o nones? ¿Sí? Ok. Entonces 56 muchachos, ¿qué pusieron? Vea, acá en esto está el cuadro que les envío como 7 millones de veces a Simplex. Esta pregunta es de conectores. ¿Por qué no la contestan? Voy a llorar si no la contestan. La A, la C, la D, ok. ¿Los demás? Bueno, nos dice, en el cuarto párrafo el enunciado raro. Sin embargo, no tendríamos problema en creer que esa persona está actuando por razones. La expresión sin embargo cumple la función de. Entonces, sin embargo, es un conector normalmente como puede ser de contraste, se ve mucho en el contraste, también se ve como mucho en de conector de añadidura y de oposición también puede servir el sin embargo, ¿no? Entonces la A nos dice señalar una contradicción entre la idea anterior y la siguiente. Está señalando una contradicción, muchachos, como tal. Está con la idea inmediatamente siguiente. Estamos descartando, por decirlo así, la idea anterior que se tiene. Por ejemplo, vamos a irnos al párrafo en donde específicamente dice, sin embargo, aquí.
Nos dice que lo hará creer que ese sitio es el centro del universo, porque querrá permanecer allí más que cualquier otra cosa. Raro, pero sin embargo no tendríamos problema en creer que esa persona está actuando por razones. No problematizaríamos que esa persona sea racional. Listo. Entonces, no está contradiciendo nada. No está diciendo, digamos, que los humanos no tengan capacidad de razonar. O que específicamente ese humano que está sentado ahí haciendo nada no tiene la capacidad de razonar. Entonces, la A no se podría. Porque no está señalando ninguna contradicción. Descartada la B. Nos dice introducir una razón en contra de la idea anterior. A ver, ya dijimos que una contradicción no está poniendo. Entonces, descartada también la B. La D nos dice mostrar una excepción a una idea. No, él no nos está diciendo. Sin embargo, este humano no puede razonar. Específicamente este humano porque no sé, quedó mal hecho, tiene algún gen defectuoso, yo qué sé. No, no está generando tampoco una excepción. Cambio la C nos dice contrastar una idea expuesta anteriormente. Que nos está diciendo como una idea como de que algo que usted puede creer como absurdo, ¿no? Pero dice, sin embargo, ¿para qué? Para contrastar, para tratar de unirlas, a pesar de que las ideas sean un poco contrarias, ¿no? Que sean un poco distintas, no contrarias, sino distintas, ¿sí? Entonces está tratando como unir dos ideas distintas. Para eso está el sin embargo, y para eso se utiliza muchísimo. Entonces, no sé si me hice entender, chicos, ¿claro o no claro? ¿Me confirman, por favor? Pregunta sería, ¿me alcanzaron a escuchar o no? ¿O hasta qué parte? ¿No? ¿No la escucharon? Bueno, voy a volverle a explicar de todas maneras, ¿sí? Nos dice que en el cuarto párrafo, sí, que el enunciado, que qué función cumple el sin embargo. La nos dice señalar contradicción entre la idea anterior y la idea siguiente. No está habiendo una contradicción de conceptos, ni de ideas. Listo. Solamente está habiendo como dos ideas distintas en este párrafo. Listo. ¿Qué pasó? No, profe. Ah, ok. Listo, entonces la A descartada. ¿Por qué? Porque no hay contradicción entre la idea anterior y la idea siguiente. De hecho, entonces la B nos dice introducir una razón en contra, otra vez, nos está diciendo que hay una contradicción y ya sabemos que no la hay, ¿sí? El sin embargo es mucho de contraste o para añadir información, para hacer excepciones también puede funcionar, ¿sí? Y para contradecir también, pero muy rara vez, para contradecir se utiliza mucho, mucho, mucho el pero. Es demasiado utilizado el pero para contradecir.
Entonces la B la descartamos por lo mismo. La D nos dice mostrar una excepción de una idea. No, acá no hay una excepción. No nos está diciendo como que específicamente, sin embargo, este ser humano que está sentado ahí en el centro del universo sin hacer nada, no tiene la capacidad de razonar, porque no sé, tuvo algún problema genético, no sé, lo que sea. No, no nos está haciendo tampoco ningún caso de excepción. Entonces la D descartada. Y la C nos dice contrastar una idea expuesta anteriormente, ¿ok? ¿Qué es contrastar? Contrastar es como unir dos ideas distintas, no contradictorias, sino distintas. ¿Listo? Entonces por eso la respuesta correcta era la C. ¿Me hice entender? ¿Quedó clara? ¿Sí? Listo. Entonces prosigamos. ¿Qué pusieron en la 57? Los demás que pusieron nos dice, considere los siguientes enunciados del texto. La A nos dice, la taza de café es no racional. Ok. Enunciado B, la taza de café no actúa por razones. Nos dice, ¿cuál es la relación entre los dos enunciados? La D nos dice, el enunciado A contradice el enunciado B. Acá no hay ninguna contradicción, para nada. No nos está diciendo como de que la taza de café no, es no racional y el otro enunciado nos dice, la taza de café es irracional o racional. No nos está diciendo nada que lo contradiga, entonces, descartada. La C nos dice, el enunciado B matiza el enunciado A. No, ¿qué es matizar? Es como suavizar una verdad, literalmente. Eso es matizar. Y no, no nos está matizando absolutamente nada. Chao la C. La B nos dice, el enunciado A restringe el enunciado B. Restringe. Está restringiendo algo, muchachos. Para nada, para nada. Descartada la B. Y la A nos dice, el enunciado B explica el enunciado A. Literalmente, el enunciado A nos da un concepto que es algo no racional. ¿Y qué significa ser no racional? Es que no actúa por razones, como nos lo dice la B. Entonces, se complementan entre sí. Muy bien, chicos, para los que marcaron la A. Efectivamente, esa era. Para los que no, no se preocupen. Para eso estamos aquí. Clara, la pregunta número 57 o no. ¿Sí o no? Like o dislike. Porfis. O por el chat. Vale. Entonces 58. ¿Qué pusieron? Esta pregunta yo creo que nos vamos a agarrar. ¿O no? Vamos a ver. Y nos agarramos. Nos agarramos. La de... Uy. Los demás. Nadie opina distinto. Alguien dice, no, para mí es tal. De casualidad. De pronto. Todos opinan que la de... Seguros. La B, nos dice Harold, ok. La B, ok. ¿Nadie más opina distinto? No solamente se dejaron llevar por el chat, pues. Porque, muchachos, déjenme decirles que no es ni la B ni la D. Que esa pregunta es recorchadora. Recorchadora, la verdad. Y en el IFEX, precisamente en el que salió este texto, no salió esa pregunta realmente. O a mí en lo personal no me salió. Entonces nos dice que consideremos el siguiente enunciado del quinto párrafo. Nos dice, no sería posible
reflexionar sobre nuestras experiencias. En este contexto, ¿a qué se refiere la palabra posible? Ok, entonces vamos a irnos al texto a leer esa frasecita y vamos a leer un poquitico antes y un poquitico después como para entrar un poco más en contexto. ¿No? Yo recomiendo mucho eso, que lo hagan. Entonces en el quinto párrafo, nos dice, sin la razón, todas nuestras decisiones serían meras reacciones a experiencias o a recuerdos de experiencias. Sin ellas, no sería posible reflexionar, no sería posible reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Entonces vamos a... En este contexto, ¿a qué se refiere la palabra posible? Ustedes me dicen a la capacidad de reflexionar sobre las experiencias propias, muchachos. ¿A usted no le parece esto un poco redundante? O sea, la D, primero que todo, quedaría algo redundante. Segundo, hay posible para mí y para los profes de Simplex, casi todos, creería. Bueno, al menos lo que es Carlos y Sebastián. La palabra posible lo que está haciendo es denotar la capacidad de razonar, independientemente que sean experiencias propias o recuerdos o cualquier otra cosa, digamos, de una amistad o lo que sea. ¿Sí? Posible está haciendo referencia no a la capacidad de razonar sobre nuestras propias experiencias, sino a la capacidad en general de razonar. ¿Sí? ¿Me hago entender? La de quedaría muy redundante. ¿Sí? O sea que si nosotros, la de diría básicamente que nosotros no podemos razonar o reflexionar sobre cosas que no nos han pasado a nosotros, ¿sí? Porque nos diría que solamente es en base a las experiencias propias y no solamente es en base a las experiencias propias. Entonces la D, descartadísima por eso. La C nos dice a la capacidad humana de tener experiencias. La C está súper fuera de contexto. No, eso no, nada que ver. La B nos dice la capacidad de reflexionar sobre la razón. Ok, no. Nosotros no estamos reflexionando sobre la razón en este caso. Estamos reflexionando a partir de experiencias o decisiones anteriores, ¿no? Y para reflexionar necesitamos razonar. Entonces la B, descartada, y nos queda la A que nos dice a la capacidad humana de razonar, que a mí me parece que es una respuesta completa y concisa y no redundante, como la D. Entonces, ¿alguien quiere refutarme? ¿Quiere decirme, no, Lucía, es que es la D por tal cosa? Por ejemplo. ¿O que aclare esta pregunta? Chicos, ¿clara o no clara? ¿O dudas? ¿Objeciones? Sí, la respuesta en esta sería la A. Pero bueno, si hay dudas, preguntas o sugerencias, críticas, lo que sea, me comentan. 59, ¿qué pusieron, chicos? Pensé que no me habían oído, yo dije, se me fue el internet. Ok, C, D, ok. Nos dice que cuál de las siguientes extra. Ah, bueno, la C ya la 59 ya la habíamos hecho. Y esta es la que está así como debatida entre C y D. Pues la verdad es que sí, esta está como un poquito dura.
Pero para mí es la D. No sé. Ahorita Carlos dijo que iba a entrar, entonces esperémoslo a él. A ver qué opina. A ver qué nos dice. Vale, entonces prosigamos mientras el profe entra. Vamos con este texto de ley seca. 60. ¿Qué pusieron? Listo. Nos dice, de las opciones, ¿cuál presenta mejor la tesis central del texto? La D nos dice, la ley seca es un prodigio que acabará con todos los crímenes de sangre. ¿Esa es la tesis principal? No. Inclusive nos dice que la ley seca no puede acabar con todos los crímenes de sangre. ¿Sí? Entonces, la D descartada. La C dice, la ley seca es una ley que prohíbe el consumo inmoderado de alcohol. Pues acá nos dan como un concepto de lo de la ley, pero no está representando la tesis, ¿no? Entonces, descartada la C. La A nos dice, la ley seca tendría consecuencias positivas cuando se aplique. Esa es la tesis central, muchachos. El tema principal es las ventajas que traería tal vez aplicar la ley seca y, y que sí se puede aplicar, nos están diciendo en el texto, sin importar nada. ¿Es totalmente segura? No. Es descartada. La B nos dice, la ley seca, aunque evitaría actos criminales, no puede establecerse. Entonces, muy bien chicos, la respuesta correcta es la B. El texto nos habla de por qué literalmente no se puede establecer la ley seca. ¿Sí? Porque no es factible establecerla y porque no soluciona los crímenes de sangre. Entonces, muy bien. ¿Claros con esta pregunta? Listo. 61, perdón chicos, ¿qué pusieron? Nos dicen, de acuerdo con el autor, la aplicación de la ley seca puede verse como un prodigio de redención porque la D nos dice, no evitaría crímenes de sangre y otras bestialidades. ¿Qué es un prodigio, muchachos? Un prodigio es como algo maravilloso, como, no sé, como la solución perfecta de algo, ¿sí? Entonces, no se ve un prodigio de redención porque no puede evitar los crímenes, antes lo contrario, ¿sí? La ven como lo que puede acabar con los crímenes de sangre y otras bestialidades. Entonces, la D, descartada. La C nos dice, haría que la gente se envenenara con otras sustancias. No, nada que ver. Nos están diciendo, si prohibimos el alcohol, no sé, la gente se va a ir a meter vicio. Tampoco. Entonces, chao la C. La B nos dice, acabaría con la química y el reino vegetal. Tampoco. No nos están diciendo eso. Que la ley seca va a dañar la naturaleza o cosas por el estilo. No, o sea, nada que ver. Descartada también. Y la A nos dice, permitiría cumplir una meta importante. Claro. ¿Y cuál sería esa meta importante? Evitar los crímenes de sangre y otras bestialidades. Bajar como ¿su qué? Su, ¿cómo se dice eso? Como su reproducción, por decirlo así, como su aumento. Entonces, muy bien, chicos, efectivamente la respuesta era la 62, chicos, ¿qué pusieron? Listo, nos dice cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del segundo párrafo. Ok, la D nos dice, la ley seca evitaría crímenes de sangre y otras bestialidades.
al establecerse, debido a que lograría algo que parece física y moralmente imposible. Esto es vencer la necesidad humana de intoxicarse. No, no muchachos, nada que ver. La ley seca no es como la razón que le van a presentar a usted para no tomar alcohol, ¿sí? Entonces, chao. La C nos dice, puesto que todos los pueblos, desde los más primitivos hasta los más avanzados, han consumido siempre alcohol, una ley que pretenda vetar el alcohol sería en un principio inútil, pues no sería respetada. Ok, esto no es lo que nos dice en el segundo párrafo, ¿sí? Eso es como tal vez una razón por las cuales tal vez la ley seca no puede aplicarse o por las cuales el ser humano busca el consumo de alcohol, pero no es lo que se nos dice en el segundo párrafo, entonces descartada. La B nos dice, aunque establecer la ley seca permitiría reducir los crímenes asociados con el alcohol, no es posible establecerla, pues los humanos parecen necesitar el alcohol e históricamente han deseado los efectos de su consumo. Ok, eso es lo que se nos dice en el segundo párrafo. Nos dice que ni poniéndole literalmente policías al lado a cada una de las personas se puede lograr que no tomen alcohol. Sí, porque es algo que ya hace parte como de la naturaleza del ser humano, que lo van a buscar donde sea o lo van a conseguir donde sea. Sí, y a la gente le gusta. No digamos, una tusa, no falta el amigo que le gusta emborracharse para superar una tusa. ¿Sí? Entonces es algo que ya se desea. Usted dice, hoy me quiero emborrachar, el 24 me voy a emborrachar, el 31 me voy a emborrachar tanto que se me va a olvidar el 2023. Es algo que ya usted desea de por sí. Y eso es lo que nos menciona también en el segundo párrafo. Por ende, la respuesta correcta, como muy bien marcaron, es la B. Sin embargo, vamos a descartar la A. Nos dice, para establecer la ley seca es necesario llevar a cabo cosas importantes como acabar con la química. Imagínese usted acabar con la química. Usted no puede acabar con la química, ¿sí? Con las leyes sobre tributos, con el reino animal, con el agua del cielo. Además, en todas las sociedades humanas se ha bebido alcohol. Usted no puede acabar con el agua del cielo, de por Dios. No es algo tampoco como que se mencione. Si no es algo como que sea realizable, se puede hacer. Entonces, totalmente descartada la A. ¿Claros con esta pregunta, chicos? ¿Sí o no? Sí. Ok, 63, ¿qué pusieron? Chicos, ¿qué pusieron en la 63? Vale. Nos dice, para demostrar que la ley seca no puede establecerse, el autor supone que la D nos dice, las únicas bebidas alcohólicas sobre las que aplica la ley son el aguardiente de caña y la chicha. No, la ley seca es para lo que sea, ¿sí? Para el vodka, para absolutamente cualquier bebida que contenga alcohol, no solamente para el aguardiente de caña y la chicha. No, sí, o sea, tampoco tiene como mucho que ver. Entonces, chao la D. Nos dice la C, no existen pueblos bárbaros o avanzados que no conozcan los efectos psicoactivos del alcohol. Esta es una razón por la cual no se puede establecer. La mayoría de gente sabe lo que produce el alcohol y lo que tal vez afecta en su cuerpo y aún así lo toma. Entonces, no es algo por lo que no podría establecerse la ley seca. Entonces, chao. La A nos dice, la ley seca es una ley prohibitiva que evitaría que los hombres cometieran actos bestiales. Esta es una razón por las cuales la quieren establecer. Entonces no veo el por qué sería una, en este caso, como un impedimento. Entonces la A tampoco descartada. Y la B nos dice, la necesidad de los humanos de buscar los efectos del alcohol impide que la ley seca sea respetada. Que efectivamente es la respuesta correcta. ¿Sí? Si su cuerpo no le pidiera alcohol, pues usted no lo tomaría. Y si no lo tomaría, pues tal vez evitaría riñas o cosas por el estilo. Hay personas que se ponen agresivas.
Entonces, muy bien, chicos. 64, ¿qué pusieron? Hola, ¿me oyen? Chicos, ok, ok. Nos dice, teniendo en cuenta el texto, ¿cuál de las siguientes opciones apoya fuertemente la idea de que la ley seca permitiría evitar crímenes de sangre? La D nos dice, puesto que la ley seca prohíbe el aguardiente de caña y la chicha, menos gente moriría debido al tráfico ilegal de estas dos bebidas alcohólicas. La ley seca no solamente es para estas dos bebidas, muchachos, es para todo en general. Entonces, descartado. Y tampoco nos hablan del tráfico ilegal de estas dos. Entonces, como que totalmente descartado, nada que ver. Y buscamos también algo que apoye, ¿no? Y esto no es como que apoye absolutamente nada. La C nos dice, la ley seca es una ley prohibitiva que impide la venta de bebidas alcohólicas tóxicas, por lo que su aplicación prevendría muchas muertes causadas por envenenamiento. Ok, la problemática acá no es que se mueran por tomar alcohol, sino que al tomar alcohol se ponen agresivos y generan riñas. Entonces, la C no es algo que apoye para nada. Descartada. La A nos dice, debido a que la ley seca es un prodigio de redención, haría que los hombres sean más tolerantes entre sí y resuelvan sus diferencias por medios no violentos. Ok, entonces la A, uno dice como que, pues más o menos, podría ser. La podemos dejar de opción. Y la B nos dice, dado que la ley seca prohíbe el consumo de alcohol, las riñas generadas por estados de embriaguez y las consecuencias morales de estas disminuirían. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la A y la D? La A dice que lo soluciona totalmente, ¿sí? Y que ya con esto, mejor dicho, salvamos el país y el mundo. Mientras que la D dice como de que podría ayudar, disminuiría el número de casos, pero no lo solucionaría por completo. Y por eso vamos a marcar la B, perdón, porque es lo que se nos menciona en el texto. Sí, que puede que disminuya, pero no lo va a solucionar completamente como nos dice la A. Entonces, ¿claros con la pregunta o tienen dudas? Listo. 65. ¿Qué pusieron, chicos? Chicos. Ah, sí, señor. La sé, ok. Nos dice que Lola Hatín se caracteriza como una mujer. Ok, si nosotros leemos, podemos literalmente encontrar, ¿no? Nos dice que no sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida, la fuerza de la mía. Ok, sí, nos está diciendo que es un ser hermoso y fuerte. Acá nos dice que ella se está arreglando el pelo y que es hermosa y que es fuerte. Ok, ya tenemos dos características. Acá nos dice que es vibrante, ¿sí? Entonces nos dice literal cómo se caracteriza ella. La A nos dice maternal. Pues de pronto, como porque están hablando de un embarazo, uno puede decir listo, maternal. Perezosa, no. Como tal no es perezosa. Porque se esté peinando el cabello con un poquito de pereza no significa que sea una característica de ella. ¿No? Y entusiasta tampoco se nos menciona que ella sea entusiasta. De pronto un poquito lo de perezosa se puede inferir, pero entusiasta, no, entonces la A descartada. La B dice depresiva, sensible y solitaria. No, para nada no nos dicen ninguno de estos aspectos sobre ella. Entonces descartada. La D nos dice enamoradiza, frívola y vanidosa. ¿Frívola?
Eso no lo menciona. De pronto vanidosa por lo que se está arreglando, ¿no? Entonces descarta y la C nos dice hermosa, vibrante y fuerte. ¿Qué es lo que se describe de manera literal? Muy bien, chicos. La 66 que pusieron. Nos dice, cuando el poeta dice que su madre se arregla el pelo con pereza y placer concertados, la palabra concertados indica que el gesto es, cuando digo concertado es como unir dos cosas, ¿sí? Dos cosas que se complementan. Unir dos cosas como para complementarlas, ¿no? Y la A nos dice modesto. ¿Qué es modesto? Modesto es como una persona, tal vez como algo modesto es como educado o algo por el estilo. Entonces descartada, impreciso, nada que ver, ¿no? Y contradictorio también es como que nada que ver. Pereza y placer conectados, o sea, como dos cosas en una, ¿no? Entonces no es contradictorio. Es armonioso. ¿Por qué? Porque a partir de estos está creando como una sola cosa. Sí, se está complementando. Entonces, muy bien, marcaron la C. ¿Hay alguna duda con respecto a este texto o a alguno de los anteriores? Creo que ya terminamos. Sí, ya estos sociales. Entonces, ¿tienen todo claro, chicos? ¿Hay dudas, preguntas? Carlos no se conectó. Entonces, si algo se lo vamos a comentar por el grupo, ¿vale? La pregunta número 52. Si algo se los comento por el grupo. Vale. Listo, chicos. Entonces, que tengan buena noche. Que descansen. Gracias por haberse unido. Enseguida les voy a subir la grabación.